En Radio Intereconomía, Una mirada al mundo. Un programa para informarte de los acontecimientos más destacados de la semana con protagonistas de primera mano. Cultura, sociedad, política, economía. Una mirada al mundo con Teresa Calvo. Muy buenas noches, comenzamos Una mirada al mundo. Como siempre, trayéndoles distintos temas de actualidad de la semana. Hoy, en el control técnico, nos acompaña Antonio Hurtado. Y en los micrófonos, ¿quién les habla? Teresa Calvo. Una mirada al mundo, un espacio que hoy vamos a dedicar especialmente a Venezuela. Encuentros para el debate, nuestro espacio principal dedicado al golpe de Estado de Venezuela. Y sin más dilación, comenzamos Encuentros para el debate. Clínica Piffer, su implante dental por tan solo 210 euros, con cirugía mínimamente invasiva, sin elevaciones de seno ni injertos óseos. Todo ello sin necesidad de mantenimiento, con total garantía. No pierda esta gran oportunidad. Nos encontrará en www.implantesdentalespiffer.es o llamando al 91 545 67 50. 91 545 67 50. Implantes dentales Piffer.es. Piffer, con P de paciente y F de felicidad. Les esperamos. ¿Hace cuánto no comes un chuletón como Dios manda o un gran pescado a la parrilla? No esperes más. En Ceraín, la mejor carne de Madrid, los sabores auténticos de la cocina vasca en un ambiente único, discreto y acogedor. Ceraín, el vasco del barrio de las Letras, calle Quevedo número 3, 91 429 7909. Te esperamos con tu familia, amigos, reuniones, eventos. Restaurante Vasco Ceraín, el sabor de la calidad, calle Quevedo número 3, 91 429 7909. ¡Que aprovechen! Una mirada al mundo. Encuentros para el debate. Encuentros para el debate después de esos consejos publicitarios que le recomendamos que acudan a esa clínica dental y por supuesto también a ese restaurante, al restaurante Ceraín. Y a la clínica Piffer, no se la pierdan, acérquense. Comenzamos Encuentros para el debate tratando el tema del golpe de Estado de Venezuela, que justamente se puede llamar autogolpe y fue el día 30 de marzo del 2017. Estamos hablando de que Venezuela, el país, se quedó sin su poder legislativo, ya que el Tribunal Superior de Justicia, que realmente está administrado por el régimen chavista, decidió quitarle el poder de legislar a la Asamblea Nacional. A partir de ese momento comienza un autogolpe, hay unas reacciones en ese país y para hablar de este tema ya están con nosotros Leopoldo López, padre. Muy buenas noches, Leopoldo. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Pues muy bien, muchas gracias. También nos acompaña Patricia Betancourt, ella es periodista y fundadora de la plataforma Ven Europa, reside en Bruselas. Del mismo modo, aquí en los estudios, Jesús Andrés Oengas Fernández, estudiante de Derecho de la Universidad Carlos III y delegado de estudiantes venezolanos en España. Muy buenas noches, Jesús. Muy buenas noches a todos.
También está con nosotros Gustavo Campos Martínez, miembro del Partido 20 de Venezuela. Muy buenas noches, Gustavo. Buenas noches. Y finalmente nos acompaña Henry Narváez Sosa, él es presidente de Estudiantes Venezolanos en España. Muy buenas noches, Henry. Buenas noches, Patricia, y gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues vamos a contar un poquito. Ha habido avances, ¿no, Henry? Ha habido avances, ¿no? Bueno, los avances que han habido son los avances justamente de la forma sistemática como el régimen de Venezuela ha venido socavando toda la institucionalidad de un Estado democrático que justamente está contemplado en la Constitución, que ellos mismos justamente propusieron e hicieron que se aprobara en Venezuela, pero que lamentablemente, como toda dictadura, y en este caso que degenera ya en una tiranía, pues ya no le sirve ninguna ley, ningún mandato constitucional, porque lo único que vale es la voluntad de quien en este momento, o de quienes en este momento están en el poder. Estamos hablando de eso, de que ya no hay un respeto a esos poderes, a esa separación de poderes, pero la OEA ha conseguido con la carta ha conseguido algún avance. La Organización de Estados Americanos se reunió justamente esta semana, después ya de ciertos informes que había presentado su secretario general, el señor Almagro, que de una forma muy oportuna, eficiente y comedida, pues elaboró sendos informes que develan o dibujan muy bien lo que es la situación de crisis institucional y de crisis de violaciones de derechos humanos que se vive en Venezuela. La OEA, como organismo hemisférico, pues justamente esta semana se reunió el Consejo Permanente y decidió, invocando el artículo 20 de la Carta de la OEA, pues aplicar lo que corresponde a las medidas que le corresponden, pues como a este organismo, cuando un país pues tiene una ruptura del orden constitucional, como es el caso que ha sucedido o que ha quedado demostrado pues con la actitud o con las sentencias que ha emitido el Tribunal Supremo de Justicia, en donde efectivamente, como dijo la fiscal, constituyen una ruptura del orden constitucional en Venezuela. Y ante eso, pues el organismo hemisférico, que es la Organización de Estados Americanos, pues procedió conforme justamente a la Carta Interamericana. Pero justo ahora nos enfrentamos a una difícil realidad, y es que Bolivia, que ha sido un país que ha estado siempre apoyando al gobierno venezolano, acaba de asumir el pasado 31 de marzo la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos por 3 meses. ¿Qué ocurre? El embajador que va a asumir este cargo numerosas veces ha cuestionado a Almagro, que es el presidente de esta organización, y lo ha tildado de que sirva a los Estados Unidos de América, y que ha hecho todo respetando, o bueno, velando por los intereses de Estados Unidos. Y esto va a representar actualmente un problema en la Organización de Estados Americanos, ya que al ser el presidente del Consejo Permanente, muy seguramente van a retrasar las discusiones y las conversaciones competentes al tema de Venezuela y la aplicación de la Carta Interamericana Democrática. Entonces, bueno, esto es una nueva dificultad que ha surgido y que tendremos que saber lidiar con ella por lo menos por los próximos 3 meses. Patricia nos acompaña también, y por supuesto Leopoldo López. Leopoldo, ¿qué piensa su hijo de la situación que se está viviendo, de este momento en que ya se está revolucionando muchísimo más las personas? Porque claro, esta violación de los derechos humanos y demás pues es tremenda, ya ha quedado súper demostrado a nivel internacional lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué piensa su hijo? La verdad es que no sé qué piensa mi hijo, porque no tengo. ¿No tiene ningún contacto con él? No puedo, él no tiene teléfono. ¿No tiene teléfono en Venezuela, una cárcel? Él no tiene teléfono, las cárceles sí, por supuesto. A él no se le permite ni teléfono ni computadora. Él está aislado, es un castigo personal, no quiere decir que el resto de los presos no lo tengan. Pero lo que sí sé es que él se mantiene informado, porque lógicamente sí recibe la prensa, al menos de lunes a viernes siempre la ha recibido, los fines de semana menos. Y la última noticia de Venezuela, que creo que es una
certificación pues de que no estamos andando por el camino democrático es que acaban de anunciar la inhabilitación política de otro dirigente político destacado, que es Enrique Capriles. Fue inhabilitado esta tarde por 15 años, es decir, no podrá pretender a un cargo público de elección por los próximos 15 años. Bueno, pues la verdad es que es una situación tremenda la que se está viviendo ahí. Patricia, ¿qué se puede hacer a nivel europeo? Pienso que el Parlamento Europeo está haciendo todo lo que está a su alcance. Al día de el miércoles, este miércoles pasado, estuvimos en Estrasburgo acompañando el desarrollo de un debate urgente que llevó a cabo la Eurocámara para discutir sobre el tema de esta última, digamos, o más promocionada ruptura del orden constitucional en Venezuela, que fue la inhabilitación de la Asamblea y que se le quitaron la inmunidad diplomática, la inmunidad parlamentaria a los diputados, porque la realidad es que esto lleva sucediendo hace mucho tiempo y el TCJ, que es una herramienta del Ejecutivo para llevar a cabo estas violaciones a nuestra Constitución, lo viene haciendo hace mucho tiempo. La Eurocámara, el debate fue un debate muy interesante porque sobre todo lo importante es que vemos que cada vez más grupos parlamentarios están de nuestro lado, es decir, del lado de los demócratas y del lado de los principios y valores que representan a la Unión Europea. Sin embargo, hay algunos que aún siguen defendiendo esa debacle, esa monstruosidad que pasa en Venezuela, aunque son pocos, y algunos siguen creyendo en que el diálogo que tal como se ha llevado hasta ahora no ha tenido ningún fruto, sino por el contrario ha retrasado las posibles soluciones democráticas al problema. Hay algunos grupos que, si bien son conscientes o manifiestan que están en contra de lo que se está dando en Venezuela, siguen apoyando el diálogo como una salida. ¿Y ustedes ya creen que con Maduro no se puede hablar, el diálogo no sirve? Mira, es importante contextualizar que, como bien lo decía Patricia, esto no es una acción, el golpe de Estado no se originó con la sentencia 155 y 156 del Tribunal Supremo. Esto viene ocurriendo desde el propio enero de 2016, cuando el TCJ ordenó la desincorporación de los diputados de Amazonas, los 3 diputados de Amazonas, que ha hecho que los ciudadanos de Amazonas no tengan representación hasta hoy, ya 1 año y 3 meses después, en el Parlamento. Pero adicionalmente continuó la ruptura del hilo constitucional con la anulación del referéndum revocatorio el año pasado, pero además de la no realización de las elecciones que por Constitución correspondían a diciembre del año pasado para la elección de consejos legislativos y gobernadores de los estados en Venezuela. Entonces, básicamente lo que hicieron las sentencias del TCJ fue ponerle el sello a la dictadura. Es decir, se quitaron la careta y a partir de ahí comenzaron a actuar como lo que son, una dictadura pura y dura. Y en consecuencia, es responsabilidad de todos los actores políticos y sociales del país asumir contra qué estamos peleando. Ellos son un régimen sin escrúpulos que está claro cuál es su objetivo, conservar el poder a toda costa, y creo que lo han demostrado. De hecho, ayer, en horas de la noche, luego de una extraordinaria jornada de protesta a nivel nacional, en el municipio Carrizal del estado Miranda, un joven de 19 años fue asesinado con un tiro en el corazón. Con manifestaciones y demás. Así es, el joven salió a manifestar y cuando llegaron los cuerpos de seguridad del Estado, policías y Guardia Nacional, el joven resultó muerto por un tiro en el corazón, producto de la confrontación que se daba en esta manifestación. Sí, un disparo a quemarropa, acabo de acotar, o sea,
como bien dice, me estamos explicando, es un problema muy grave el que estamos enfrentando ahora, y sobre todo es el miedo que quiere sembrar el gobierno en la gente. Al gobierno no le conviene tener gente protestando en las calles de Venezuela, no le conviene que los ciudadanos alcemos la voz contra lo que está pasando en Venezuela, y es nuestro deber y nuestra responsabilidad movernos, motivarnos a salir a la calle para demostrar nuestro descontento. Demasiadas represalias, ¿no? Y utilizan pues a la policía, a sus fuerzas de seguridad, pues ni siquiera para poder ejercer el derecho de la manifestación. Sí, en lo absoluto. Ellos están muy claros que no quieren que los venezolanos nos expresemos en las calles como es nuestro derecho y además es nuestro deber ante lo que es una dictadura pura y dura. Así lo establece la Constitución en su artículo 350. El artículo 350 de la Constitución venezolana establece que el pueblo venezolano, en función de su tradición republicana y su lucha por la independencia y la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Muy bien. Leopoldo y Patricia perfectamente pueden comentar lo que consideren. Leopoldo, ¿usted qué piensa a partir de este momento? ¿Cómo va a ir la situación con los presos políticos? ¿Leopoldo? Creo que se fue. Sí, se ha cortado. Pues, bueno, mientras que se restablece la comunicación con el señor Leopoldo, a mí me parece que, volviendo al tema del diálogo, ¿verdad?, que habías hecho la pregunta, pienso que un diálogo con un régimen como el venezolano, lo que haría sería, en cierto modo, y sobre todo si se lleva a cabo con los interlocutores que intenta imponer el propio régimen, si se lleva a cabo y las conclusiones a las que se lleguen, los acuerdos a los que se llegue, le limpiarían la cara al régimen y borrarían de un plumazo tal vez la historia. Resulta que esta gente lleva maltratando al pueblo venezolano 18 años. 18 años, y aquí no estamos luchando, nosotros los venezolanos no tenemos una guerra civil, nosotros estamos luchando contra un régimen dictatorial, autoritario, represor, asesino. No estamos luchando entre nosotros y lo único que hay que dialogar es que se vuelva al régimen constitucional, que se le vuelva a dar el puesto que corresponde a la Constitución, que la Asamblea Nacional, que ganó con una mayoría abrumadora en diciembre del 2015, se le restablezcan sus poderes, y porque casi ninguna de las leyes, yo diría que ninguna de las leyes, no los dejan legislar, ninguna de las leyes que ha pretendido sacar adelante la Asamblea ha sido posible, porque el Tribunal Supremo de Justicia se toma atribuciones que no le corresponden y no permiten que las leyes o que el legislativo cumpla con las funciones que le corresponden. Complicada situación, ¿no? Sí, y bueno, dando otro dato para que se vea cuál es la represión que hay en Venezuela. El pasado día de protestas, según la organización Foro Penal, que se encarga de ver cuáles son los detenidos por el régimen en nuestro país, se estimaron más de 23 detenidos por protestar, que es un derecho que tenemos los venezolanos, como bien se ha citado el artículo 350 de nuestra Constitución, y por ejercer nuestros derechos también se nos mete preso. El caso de Leopoldo López, por ejemplo, que es un preso que no se le están respetando derechos que tiene por estar, primero está injustamente detenido, o sea, está injustamente preso, para empezar por allí. Cierto. Y eso ya es una violación completa a los derechos que tiene como venezolano. Pero además de eso se le está restringiendo otros derechos, como el sencillamente poderse comunicar con sus familiares. Su esposa difícilmente le permiten irlo a visitar y a ver cómo está. Y todo esto es porque es una estrategia que ha usado el gobierno para poner a los venezolanos contra la pared, para someternos al miedo y que tengamos todo el tiempo que estar pensando si vamos a salir a protestar o no, porque nos pueden detener o porque nos pueden matar. Entonces, esta es la situación en Venezuela, es muy compleja porque hay muchos factores del gobierno operando constantemente para frenar esa voluntad de ese pueblo que quiere un cambio en el país.
Yo iba a decir que ¿para cuándo elecciones, verdad? Sí, bueno, al final yo creo que queda claro que en Venezuela no hay independencia de poderes y queda claro y se ratificó pues cuando el propio Nicolás Maduro le hace un exhorto al Tribunal Supremo que se retracte de la sentencia y acto seguido el Tribunal Supremo emite de forma no oficial, porque aún no se encuentran en la página web del tribunal estas nuevas sentencias, que es la 57 y la 58, que en teoría debieran modificar la sentencia previa, que además es un absurdo. Sin embargo, ahí queda demostrado que es el Ejecutivo quien le dicta las órdenes al judicial. Entonces, ante esa situación, el pedir elecciones está muy complicado, y está muy complicado en función de la naturaleza del régimen. El régimen es un régimen dictatorial, es un régimen totalitario que no cree en los mecanismos democráticos, y los venezolanos hoy sí estamos enfrentando esta lucha con los mecanismos democráticos que nos da la Constitución, que es el derecho que tenemos a manifestar pacíficamente en las calles del país hasta que logremos la restitución del hilo constitucional y hasta que recuperemos la libertad y la democracia en Venezuela. Bueno, pues Henry, ¿tú qué piensas? O Patricia, cuéntanos. ¿Patricia? No, decía que muchas de las medidas que muchas veces se nos ha frenado, a los ciudadanos cuando han querido manifestarse, y lo que hemos visto es que eso ha retrasado, como en el caso del referendo revocatorio, los ciudadanos se manifestaron en contra de que no se celebrara, pidiendo el revocatorio, y en un momento dado este diálogo hizo que todas esas manifestaciones que estaban destinadas a presionar para que se llevara a cabo el revocatorio se adormecieran y no se pudo llevar a cabo el revocatorio. Por eso yo pienso que en este momento lo más importante es que los ciudadanos sigan en las calles pidiendo que se restablezca el orden constitucional. Ello significa las elecciones que no se llevaron a cabo en diciembre, las elecciones de regionales, digamos, que no se llevaron a cabo en diciembre, que se lleven a cabo elecciones generales también, porque la única forma de salir de esta grave situación que atraviesa Venezuela, que no es una situación solamente a nivel político, como sabemos, no hay medicina, no hay comida, la situación es terrible a nivel de seguridad, la inseguridad, la delincuencia en las calles mata a miles de venezolanos cada mes. Entonces, la única forma de salir de esto es que haya un cambio de gobierno, y nosotros lo queremos de forma democrática, como está diciendo, creo que era Gustavo, con unas elecciones. Bien. Yo me pregunto si cada vez se está fortaleciendo más el régimen de Maduro, o por el contrario, él tiene miedo y se siente debilitado ante toda esta presión que se está llevando a cabo en distintos países. Sí, sin duda, el tema internacional le ha jugado en contra al dictador, tanto así que en las últimas acciones que han emprendido, tanto en la OEA como en otras instancias internacionales, pues han demostrado su falta de argumento, ¿no? Ya la comunidad internacional no cree en los argumentos que el régimen da, y eso es importante tenerlo en cuenta para lo que decía Patricia, que los venezolanos tenemos la obligación y el deber moral de estar en las calles hasta tanto restituyamos el hilo constitucional, y eso pasa indudablemente por que el apoyo internacional de las diferentes instituciones y de diferentes actores se fortalezca, como se ha hecho en las últimas semanas. En las últimas semanas, gobiernos que hasta hoy habían mantenido en la región, en América, una posición tibia ante los avances de la dictadura en Venezuela, se han manifestado contrarios a lo que está ocurriendo hoy en el país. Entonces, en ese sentido, la lucha de los venezolanos, debemos contar con el apoyo internacional, que creo que hasta ahora se está consolidando y se está haciendo de muy buena forma. Lo que ha hecho el señor Luis Almagro en la OEA realmente ha sido defender los valores democráticos que debe constituir esa organización, y al final eso es un instrumento fundamental para que, acompañados con la ofensiva institucional dentro del propio país, que ya lo hizo la Asamblea Nacional
Nacional esta semana cuando comenzó el mecanismo para la destitución de estos magistrados, porque además cabe destacar que estos magistrados fueron electos o designados por la Asamblea previa a esta. Es decir, la elección de diputados a la Asamblea Nacional fue el 6 de diciembre de 2015 y estos diputados, a posterior, la asamblea saliente, que era mayoría oficialista, se tomó la atribución que no le correspondía de colocar estos nuevos diputados. Entonces, evidentemente... Disculpa, el problema no es solo ese, sino que estos diputados no cumplen con los requisitos constitucionales para estar en el cargo que tienen. Así es. Es como si el día de mañana aquí en España dijéramos que, bueno, aquel que no haya cumplido con los 15 años constitucionales que establece la Constitución española para ejercer un cargo del Tribunal Supremo del país, pueda optar al cargo. Bien. Sí, magistrados, perdón. Sí. Y para, diputado, magistrado. Para concluir, básicamente, esa ofensiva institucional necesaria en la lucha por el rescate de la democracia y la libertad de Venezuela se está cumpliendo. Los diputados no solo lo están haciendo dentro del hemiciclo y cumpliendo con lo que el pueblo le encomendó el 6 de diciembre, que es el cambio de régimen, sino que además están a la ofensiva en la calle, dando la cara por todos los venezolanos que el pasado 6 de diciembre de 2015 apoyamos un cambio de gobierno. Y por supuesto es fundamental la lucha en la calle. La calle va a ser un elemento clave para poder avanzar hacia la democracia y la libertad en Venezuela, y creo que las manifestaciones del día de ayer en Caracas, pero además no solo en Caracas, en diferentes partes del país, así lo demostraron. Los venezolanos están ávidos de libertad y lo vamos a conseguir, pero con el apoyo internacional, ¿no? La ofensiva institucional desde la Asamblea Nacional y siguiendo en la calle como lo hemos hecho estas últimas semanas. Henry, teníamos a Leopoldo López, padre evidentemente, y hemos perdido la comunicación. ¿Podemos hablar un poquito acerca de la situación de los presos políticos y en especial del caso de Leopoldo López para que recordar un poco todo lo que se está pidiendo? Sí, o sea, en Venezuela existen más de 100 presos políticos, considerados presos políticos porque como tal no han cometido ningún delito para ser sometidos a la justicia. Yo diría más que presos políticos son secuestrados porque el régimen en primer lugar ha violado el debido proceso para la detención de estas personas. Por ejemplo, el alcalde Ledesma en ningún momento se había levantado la orden a través de un tribunal para su detención, sino la orden aparece después, que un contingente de organismos de seguridad van y lo detienen como que si fuera un terrorista el que estuvieran deteniendo, ¿no? Y esto es algo que ya ha sido incluso demostrado en los comités de detención de las Naciones Unidas. Se sabe muy bien que son detenciones arbitrarias y en donde a estos presos políticos se le aplican o se le han hecho tratos crueles, inhumanos, y en donde justamente quedó demostrado ante los comités, las relatorías de derechos humanos, de que estas personas que en este momento están indebidamente presas tras las rejas, como el caso de Leopoldo López, Antonio Ledesma y una gran cantidad de personalidades dentro de la política e incluso hasta personas de la sociedad civil, porque estamos hablando de que no es simplemente ya no una persecución por el asunto político, simplemente todo aquel que disienta del régimen, pues por supuesto, sea periodista, sea persona de la sociedad civil, pues se convierte en un blanco, en un objetivo político del régimen. Y sometido pues a esta situación en donde el caso, por ejemplo, penal de Leopoldo López es una aberración jurídica en todos los sentidos, porque un caso revisado debidamente en donde incluso hasta las personas que utilizaron como perito en determinado momento demostraron ellos mismos de que en ningún momento lo que acusaban que el lenguaje que utilizó instigó a la violencia y todo eso, se demostró que efectivamente no fue así. O sea, sabemos muy bien que el régimen de Nicolás Maduro utiliza a estas personas arbitrariamente detenidas incluso como rehenes, porque en el momento en donde, como ya lo comentaron Gustavo y Jesús y los otros que me han precedido, Patricia Betancur desde Bruselas y el señor Leopoldo López, pues el diálogo lamentablemente lo que hizo fue justamente darle una pausa al régimen, que lamentablemente incluso él usó a los presos políticos como rehenes. Es decir, ustedes ceden y yo les voy canjeando a los rehenes que tengo. Así es que ha actuado el régimen. O sea, por eso yo no dudo en calificar en que más de presos políticos son secuestrados del régimen de Nicolás Maduro. Cierto.
incluso gente, que no tiene ni como lo dices, todos los procesos de estos presos políticos, que hasta el martes eran 117 ya. Hubo 4 encarcelaciones el lunes mientras se llevaba a cabo la reunión o el martes mientras se llevaba a cabo la reunión del Consejo Permanente de la OEA. O sea, ellos estaban allí reclamando el derecho a hablar en la OEA y negando lo que está sucediendo en Venezuela, y mientras estaba hablando el representante de Venezuela, 4 personas estaban siendo encarceladas injustamente. Son procesos que no tienen ningún fundamento, y a mí me gustaría hablar en este momento, Teresa, de los presos políticos europeos, que son casos que que Beneuropa ha estado llevando, y en este punto, sí es el punto en el que intentamos con fuerza y parte de nuestro, lo que se llama lobby aquí en Bruselas, es conseguir que la señora Federica Mogherini, alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, le permita a la delegación de la Unión Europea en Caracas hacer una visita de reconocimiento de estos presos a la que legalmente tienen derecho y que no se ha hecho hasta ahora. Y solamente el consulado de España mantiene, digamos, un cierto contacto con una de las presas españolas, que es Andrea González, pero de resto los otros presos, que son portugueses, italianos, otros españoles, no tienen no dejan que los consulados los visiten, pero además los consulados de los países tampoco tienen en cuenta esta doble condición de esos presos que son venezolanos, pero que también tienen documentación europea. Y la señora Mogherini no ha permitido que la delegación, la parte consular, digamos, de la embajada de la Unión Europea en Caracas, haga los trámites, las gestiones para ver el estado de estos presos, que además viven en condiciones deplorables de salud, de alimentación, de condiciones de vida terribles. Un país tan rico, antes dedicado principalmente al petróleo, Venezuela, que en este momento está sufriendo una crisis incluso económica, humanitaria, en todos los aspectos. ¿Qué relación tiene a nivel internacional? ¿Tiene tantas deudas? Sí. Venezuela, el problema... Si no puede comer ni siquiera su población. Sí, el problema de Venezuela es que un gobierno que ha perseguido a todo aquel que ha producido para el país, a todas aquellas empresas privadas que lo que hacían era fomentar el empleo, fomentar el crecimiento en el país. Un gobierno que tomó y, bueno, expropió en su año la compañía que nutre a nuestro país, a nuestra economía, que se basa en una economía petrolera, como bien sabemos. ¿Qué podemos esperar de un gobierno que ha hecho todo esto con la economía y que, bueno, sencillamente nos tiene dentro de una de las peores crisis, si no la peor, que ha tenido Venezuela en su historia? ¿Y cuál es el problema de todo esto? Es que no han tenido la capacidad de siquiera resolver todo a lo que se enfrentan. Ni siquiera han sido capaces de aceptar la ayuda internacional que han prestado muchos países, que han ofrecido muchos países para precisamente atender la crisis sanitaria que tenemos en Venezuela. La gente muere en los hospitales día tras día porque no hay medicinas. Y lamentablemente esto se va sumando y al final pareciera que son solo números. Pero, a ver, cada vez que muere un venezolano es un golpe que está dando el gobierno a nuestro país, a la democracia. Cada vez que hay un nuevo preso, ni siquiera es que le está dando solo un golpe a la democracia en Venezuela, sino a la democracia a nivel mundial. Y el tema de la economía en Venezuela es terrible porque, bueno, las políticas que se han ejecutado por parte del gobierno sencillamente han sido robar y meterse ese dinero en su bolsillo. Usar ese dinero para comprar además voluntades y, bueno, para muestra el botón, que tenemos una de la inflación, bueno, de las 3 inflaciones más altas del mundo. Allá en Venezuela el dinero no rinde, la gente está muriendo de hambre. Y bueno, el gobierno pareciera no estar ni siquiera interesado en resolver esto, porque quieren seguir en el poder. La situación económica... Sí, Patricia. Yo tengo otra visión de este asunto. Yo pienso que es eso lo que quieren. Yo pienso que han convertido a Venezuela en un gran campo de concentración,
Yo pienso que todos los venezolanos somos presos, los que están allí son presos, son rehenes, y además pienso sinceramente que quieren exterminarnos. No pienso que sea malas políticas, no, pienso que es su política y que siguen un libreto, y el libreto es exterminar y aplastar al pueblo venezolano como lo han estado haciendo. Sin duda, yo ahí concuerdo con Patricia. El problema en Venezuela actual, en términos económicos y sociales, se debe a ineficiencia de quienes son los responsables de la política económica. Se debe a un modelo muy claro, un modelo político claro, que no ha funcionado en ninguna parte del mundo donde se ha instaurado. Y Venezuela es un ejemplo que ni siquiera en un país petrolero el socialismo, como ellos denominaron del siglo XXI, funciona. Y no funciona porque básicamente afecta y va en contra de los principios de los individuos, va en contra de la propiedad y va en contra de la dignidad. El régimen venezolano lo que ha buscado es arruinar a los venezolanos para de esa manera que los venezolanos entremos en una sumisión, cosa que no lo han logrado, lo han intentado hacer, pero los venezolanos hemos luchado y resistido. De hecho, las últimas acciones en términos de tratar de administrar el desastre en términos alimenticios que ha provocado el régimen de Nicolás Maduro ha sido una acción que denominaron CLAP, que son bolsas de comidas con utensilios básicos o bienes de primera necesidad que le entregan a la población más necesitada, pero hasta eso da muestra de lo que se ha convertido, porque para poder tener acceso a estas bolsas de comida te piden que tengas un carnet, que es el denominado carnet de la patria. Es decir, tienes que estar inscrito en este carnet, tienes que estar sometido a la voluntad del régimen para poder tener acceso a la comida. Y eso da muestra de cuál es el carácter criminal y cuál ha sido la intención del desarrollo de la economía en el país durante 18 años. Sí, ¿Cuánta gente muere, ¿no?, en Venezuela, ¿no, Henry? Sí, fíjate que lo que dice Patricia, Jesús y Gustavo, es bueno recalcar algo, ¿no? ¿Cuánta pérdida de derechos totales? Claro, y justamente es hasta ahorita es que se le está colocando la etiqueta de dictadura, ¿no? Pero dictadura ya tiene muchos años en eso. Ha degenerado en una tiranía porque mayormente las dictaduras que hemos tenido en Venezuela, la de Juan Vicente Gómez y la de Marcos Pérez Jiménez, buscaron cierto estado de bienestar en la población. Es verdad que cercenaron libertades, es verdad que no eran regímenes democráticos, pero al menos no tenían a la población en las condiciones en que está ahorita, sin condiciones sanitarias, alimenticias, ni de seguridad personal, que le permita tener una vida al menos en condiciones adecuadas para poderse desenvolver un individuo dentro de una sociedad. Entonces estamos hablando ya ni siquiera de una dictadura, estamos hablando de una tiranía que no le importa, que juega con el dolor de las personas, que no le importa de un día para otro decir el billete de más alta denominación no vale, pero al día siguiente, cuando corresponde justamente sacar de circulación, anuncia de que sigue valiendo porque... Un poco hace lo que quiere, ¿no? Sí, exactamente. Estamos hablando de un régimen que juega, que hasta apenas ahorita recientemente reconocía que había hablado con personas de Naciones Unidas para poder que le ayudaran a paliar la situación de escasez de medicina que hay en Venezuela. Pero ya tiene mucho tiempo organizaciones civiles en Venezuela buscando la forma de llevar medicina a Venezuela, ya que a través del sistema farmacéutico en Venezuela pues no se distribuye porque el gobierno no suministra las divisas a los importadores de este rubro, y entonces la sociedad civil se organiza ante las carencias en Venezuela y en el exterior, y el gobierno lo que ha hecho es impedir de que esta forma, incluso Caritas, que es una ONG a nivel internacional, pues también tuvo pues que bloquear una serie de medicinas, de container que llevaba a Venezuela, porque el régimen impidió que entraran a Venezuela. Entonces estamos hablando de una tiranía que no le importa el estado de bienestar de la población para nada. O sea, no solamente las libertades políticas, las libertades ciudadanas, sino que además juega con la vida del venezolano, con el estado de bienestar que debería tener una población. Bien, pues no sé. ¿Sí, Patricia?
Sí, que, para añadir eso, creo que el término tiranía que está usando Henry es perfecto, porque además es un régimen que hiere la dignidad humana. O sea, es un régimen que ha intentado a lo largo de todos estos años, que ya son muchos, dañar, herir nuestra dignidad, la parte humana nuestra, lo más humano de un ser. De hecho, vemos a venezolanos peleándose la comida en la basura con los perros. Lo que está sucediendo en Venezuela es lamentable porque es un drama humano, un drama que va mucho más allá de lo político. Y ellos, para mantenerse en el poder, han acudido a destrozar nuestra dignidad de seres humanos. Y eso es lo que no tiene perdón. Internacionalmente no puede tenerlo. Y no tiene ideología. Eso es un maltrato a un pueblo, a una nación. Es lo que están haciendo. Y actúan igual que un maltratador, con el látigo y la zanahoria. Entonces, ahora quedaron al descubierto con esta locura de quitarle los poderes a la Asamblea y después decir, no, ya nos arrepentimos y ahora se lo damos. Igual que un maltratador, han destrozado la psicología del pueblo venezolano socialmente. El pueblo venezolano está destrozado por todas partes y recuperarnos va a ser muy difícil, gracias a que este régimen ha acabado con todo, e incluso y principalmente con nuestra dignidad. ¿Proyectos a partir de este momento? Sí, justamente, por ejemplo, hay una gran iniciativa que la coordina el profesor Tomás Páez, quien es un profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela y escribió, ya tiene un año que hizo la presentación del libro La voz de la diáspora Venezuela, donde hizo una estratificación de cómo era la población que ha emigrado, ¿no? Y bueno, se consiguió con la circunstancia de que no hay estadísticas oficiales de cuánto es la cantidad de venezolanos. Se calcula que alrededor de 2 millones de venezolanos, el 7% de la población venezolana pues está fuera de Venezuela. Y cuando él hace esa estratificación se da cuenta que el 90% son profesionales y un tanto por ciento tienen hasta estudios de posgrado. Entonces, él ha hecho un interesante estudio porque a través de eso ha construido una serie de redes, se han construido redes de talento humano en el exterior, y muchos venezolanos que quisieran, que no pueden, así estuvieran en Venezuela, no pueden aportar su talento humano para contribuir al desarrollo de la nación, porque estamos hablando, como ya lo decíamos, de una tiranía que no le importa para nada el venezolano ni el desarrollo del país, sino solamente sostenerse como sea del poder. Pero él recientemente ha lanzado justamente una nueva versión de su libro que ya se convierte en un proyecto que es la voz de la diáspora venezolana para la reconstrucción del país, y a través de ello pues está construyendo redes de talento humano en las distintas áreas de desarrollo del país para que todo aquel venezolano que en este momento está ocupando cargo en distintas organizaciones multinacionales, en distintas empresas de emprendimiento, en cualquier, no solamente acá en España, en Estados Unidos, porque hoy en día la diáspora en Venezuela pues está creo que en los 5 continentes, ¿no? Y en esos 5 continentes hay venezolanos talentosos, hay venezolanos que pudieran muy bien estar en Venezuela, pero que dadas las circunstancias pues que se han tenido que marchar de su propio país. Sí, Jesús, por ejemplo, viene de una universidad, la Universidad Simón Bolívar, en donde creo que llevan 1000 profesores universitarios con estudios de doctorado que han emigrado. Sí, se han tenido que ir del país a países impensables en un pasado como Ecuador, por ejemplo, un país que, bueno, nunca estuvo tan bien como Venezuela, hasta allá se han tenido que ir. Y sobre todo, como bien dice Henry, la fuga de talento que se ha dado en Venezuela, y es muy bueno que surjan estas iniciativas porque va a hacer falta. Yo no creo que esto dure todo el tiempo que ellos tienen pensado que va a durar. Estoy convencido de que no va a ser así, y más si la gente participa activamente en alzar la voz contra lo que está pasando en Venezuela. Pero cuando eso caiga, el desastre que han hecho, económico, social, en todos los aspectos, va a haber que reconstruirlo. Y ahí vamos a tener que estar los venezolanos que nos hemos ido, los venezolanos que se han quedado,
dispuestos a luchar y construir ese país que queremos dejarle a las futuras generaciones y que disfrutaremos construyendo. Hemos hablado mucho de presos políticos, pero ¿cuántas personas han tenido que dejar su propio país, como tú bien estás diciendo? No solamente Totalmente. Personas con estudios para ejercer o para desarrollar sus estudios en otros países, sino simplemente porque no piensan de la misma manera que ese régimen y tienen que salir de ese país para no ser encarcelados. Absolutamente. Aquí, bueno, podría estar nombrando a mucha gente que ha huido porque si van a Venezuela son inmediatamente detenidos por simplemente alzar su voz y decir lo que creen correcto. Vale, pues esas últimas palabras que queramos destacar un poco Ya. para ir ya concluyendo. Sí, un poco brevemente. dando respuesta a Sí. tu comentario de qué hacer a partir de ahora, Sí. ¿no? El futuro. Sin duda alguna, en este momento, los venezolanos debemos seguir en la calle. Debemos seguir en la calle exigiendo la restitución del hilo constitucional, pero además exigiendo la democracia y la libertad en nuestro país. Para eso es imprescindible que el régimen se vayan y que se vayan todos, porque al final el tiempo de rectificación ya pasó, a ellos ya se le pasó el tiempo. Llegó la hora de los ciudadanos asumir con responsabilidad y valentía la reconstrucción del país, y para eso es fundamental tener en cuenta un gran pacto republicano, que es lo que nos toca de cara al futuro como venezolanos, un pacto republicano en donde tengamos como pilar fundamental la unidad, la inclusión de todos los sectores para aportar ese granito de arena en esa gran reconstrucción que nos viene por delante. Además, un pacto republicano que tenga como pilar también el orden constitucional y la justicia. No se trata de revancha, se trata de aplicar justicia y de quienes hoy están cometiendo delitos, violando los derechos humanos, respondan ante la justicia como debe ser. Pero adicionalmente, un pacto republicano que esté enfocado en la libertad, en el emprendimiento, en el individuo para poder lograr la prosperidad. Para eso es fundamental el apoyo de la comunidad internacional en primer lugar, para avanzar hacia la libertad y la democracia, y sobre todo los venezolanos en la calle, que somos los que vamos a recuperar esa Venezuela que tanto deseamos. Muy bien, Jesús. Bueno, muy bien. Sí, sin duda considero que se debe combatir, por llamarlo combatir, pero se debe luchar en dos frentes. Primero, los que están en Venezuela tienen que seguir en las calles. Como me encantaría, y estoy seguro que a mis compañeros que hoy estamos aquí conversando contigo, nos encantaría estar allá en este momento, alzando nuestra voz y compartiendo con tantos venezolanos de que, bueno, eso es un desastre allá y que es un gobierno que es una dictadura, que nos quiere a todos presos, a todos los que pensemos distinto, claro está. Pero también hay una importante labor que hay que hacer desde afuera de Venezuela. Tenemos que alzar la voz por aquellos que no pueden alzarla en este momento y seguir motivando a que la gente que todavía no cree que eso es una dictadura, convencerlos de lo que es, porque con todo y que sí, hay países que han ratificado su posición en la última semana, todavía hay muchos países que ven sin ánimo crítico lo que ocurre en Venezuela, y hay que seguir convenciéndonos adentro y afuera de que se puede lograr un cambio en Venezuela, y a medida que nos juntemos, los que están adentro y los que estamos afuera, más rápido se hará esto. Muy bien. Patricia, finalmente. Finalmente, quisiera reconocer la labor de la diáspora, de la gente fuera, los contactos que hemos establecido, el prestigio que hemos conseguido frente a instituciones como hay venezolanos trabajando con los congresos, con los gobiernos de muchos países, porque es impresionante esa labor, la labor de los ciudadanos construyendo esas relaciones que en el momento en que esto caiga, que estamos de acuerdo todos en que caerá y ojalá sea lo antes posible, ya nosotros los que estamos afuera hemos construido alianzas que serán fundamentales a la hora de la reconstrucción de nuestro país. Y eso hay que rescatarlo. Es importante que los que estamos fuera y que estamos trabajando como activistas nos sintamos todos parte de este trabajo, de esta lucha por la reconstrucción democrática de Venezuela. Jamás hemos soltado la toalla y hay que reconocer que somos una diáspora muy especial en ese sentido. Han pasado años y lo que hemos hecho durante estos años ha sido fortalecer nuestros lazos con los gobiernos y ayudarlos a ellos a que tengan argumentos también a la hora de defender en los foros donde tienen autoridad y donde tienen voz nuestras reivindicaciones. Y en ese sentido siento que vamos a
a tener mucho apoyo internacional gracias a esa labor de la diáspora venezolana. Muy bien. Sí, efectivamente, como dice Patricia, hay que resaltar eso, ¿no? El papel que ha tenido la diáspora en el exterior, porque ha sido una voz que ha permitido visibilizar, darle visibilidad a la situación interna en Venezuela y a la vez sistematizar las denuncias. Por ejemplo, Patricia Betancourt, que está en Bruselas, sabe muy bien de la cantidad de denuncias que se han presentado ante el Parlamento Europeo. Y así sucesivamente cada una de las organizaciones, tanto políticas como de la sociedad civil, pues en cada uno de los países en donde está, pues levanta la voz, presenta denuncia ante las instancias correspondientes para que justamente se tenga en el momento en que ya Venezuela recobre la institucionalidad que le corresponde tener, pues se pueda justamente aplicar los correctivos, los mecanismos, no como lo decía Gustavo en el sentido de cacerías de brujas o de revanchas, sino de aplicar la justicia como debe ser, porque aplicar la justicia implica pues que no haya impunidad, porque lamentablemente es mucho el dolor que ha generado este régimen que actualmente está perpetuándose lamentablemente en Venezuela, y es necesario pues justamente que eso no quede impune, porque hay que dejar un precedente para que esto no vuelva a ocurrir en Venezuela. Sí. Cierto. Bueno, pues hemos estado hablando del autogolpe de Estado de Venezuela, porque realmente el mismo gobierno decidió acabar, el mismo Tribunal Superior de Justicia decidió quitarle el poder a la Asamblea Nacional, y a partir de ese momento no se respetan los poderes, no se respetan la división de poderes, no hay realmente un seguimiento de la Constitución, no se sabe tanto qué es eso de la Constitución en Venezuela, y debido a eso pues hemos tenido esta tertulia para darles a conocer un poquito más la situación que está viviendo y que sigue viviendo desde hace tanto tiempo, y todas las necesidades que están teniendo la población en Venezuela. Esta situación, que son muchos los habitantes, los ciudadanos de allí, que se ven abocados a situaciones dramáticas de cárcel, de salir de su propio país y de perder incluso personas. Estamos viendo estos días cómo con las manifestaciones y convocatorias de protestas en la calle hay muertos, hay demasiadas cosas impropias de una democracia. A partir de este momento ha habido una lucha muy importante a lo largo de todos estos años para dar a conocer que realmente Maduro parece que no conoce lo que es la Constitución y esa división de poderes, tres poderes que debería respetar. Para hablar de todos estos temas nos han acompañado, y les agradecemos a Patricia Betancourt, periodista y fundadora de la plataforma Ven Europa, que ella reside en Bruselas, el habernos acompañado. Muy buenas noches, Patricia. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por la amabilidad que has tenido con nosotros de acompañarnos esta noche y estar con nosotros en este tiempo de radio. También nos ha acompañado Jesús Andrés Oengas Fernández. Él es estudiante de Derecho de la Universidad Carlos III y delegado de estudiantes venezolanos aquí en España. Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches. Del mismo modo, Gustavo Campos Martínez, miembro del Partido 20 de Venezuela. Gracias por tu participación también en este programa. Gracias a ti, Teresa, por permitirnos a los venezolanos informar sobre lo que está pasando en nuestro país. Y finalmente a Henry Narváez Sosa. Él es presidente de los estudiantes venezolanos aquí en España. Millones de gracias, Henry, por toda tu aportación en todos los aspectos. Gracias a ti por darnos voz a los venezolanos acá en España. Todo un gusto por mi parte. Gracias, muy amables.
Clínica Piffer, su implante dental por tan solo 210 euros, con cirugía mínimamente invasiva, sin elevaciones de seno ni injertos óseos. Todo ello sin necesidad de mantenimiento, con total garantía. No pierda esta gran oportunidad. Nos encontrará en www.implantesdentalespiffer.es o llamando al 91 545 67 50. 91 545 67 50. Implantes dentales Piffer.es. Piffer, con P de paciente y F de felicidad. Les esperamos. ¿Hace cuánto no comes un chuletón como Dios manda o un gran pescado a la parrilla? No esperes más. En Ceraín, la mejor carne de Madrid, los sabores auténticos de la cocina vasca en un ambiente único, discreto y acogedor. Ceraín, el vasco del barrio de las Letras, calle Quevedo número 3, 91 429 7909. Te esperamos con tu familia, amigos, reuniones, eventos. Restaurante Vasco Ceraín, el sabor de la calidad, calle Quevedo número 3, 91 429 7909. ¡Que aprovechen! Pues así hemos llegado al final del programa. Una mirada al mundo con todos ustedes, sábados y domingos de 10 a 11 de la noche. Ya lo saben, en Radio Intereconomía y Radio Inter, y por supuesto en la página web de Radio Intereconomía. Hoy en el control técnico nos ha acompañado Antonio Hurtado, al que le agradecemos su labor y paciencia, cómo no. Y en los micrófonos, quien les habla, Teresa Calvo. Ya lo saben, hasta la próxima semana. Les esperamos de nuevo. ¡Feliz semana! Mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Voy a ponerme en los ojos un hierro candente, prefiero estar ciega que volver a verte. Y voy a tratar